el MESID no está haciendo ni ciencia ni tecnología. Algunos amigos míos dicen que es un ministerio de becas, yo no soy tan trágico. Estamos formando maestros al margen de las necesidades de la educación. Por eso tiene tanta importancia la comisión que creó el señor presidente de la República para fusionar estos departamentos en 6 meses, pero hay que dedicarle más tiempo a estas comisiones. En estos tiempos convulsos, la educación es la solución. La educación salva. La educación induce, la educación convence, la educación auspicia el desarrollo individual y colectivo. Y por eso siempre es grato traer con nosotros a Héctor Rodríguez Cruz, que es filósofo, educador, es psicólogo, tiene maestría en sociología, en ciencias políticas, fue presidente del CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, ha sido maestro y hay una cosa nueva. Héctor Rodríguez Cruz acaba de publicar este libro que se llama El enfoque basado en competencias, aplicado a la enseñanza y al aprendizaje. Las competencias del profesor y del estudiante del siglo XXI. Aquí está, es el último libro de Héctor. Le agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros para actualizarnos. Hay algunos cambios en las reformas del Estado que se están estructurando, por ejemplo, la propuesta de unificar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación de República Dominicana. Eso tiene implicaciones no solamente políticas, sino también económicas, administrativas y al mismo tiempo en todos los procesos de investigación que se auspician desde el MESIC, que podrían tener algunos cambios en el caso de que quedaran en manos de una superestructura mayor como el Ministerio de Educación. Gracias, Héctor, por aceptar esta conversación y cuéntanos, ¿cómo vamos en materia de educación, de investigación, de aprendizajes, de técnicas, de pruebas PISA? Son muchas preguntas, pero bueno, uno no... Gracias por invitarme a venir a mi casa. A tu casa, ciertamente. El tema de la educación es un tema extravagantemente esperanzador. Todo el mundo habla de educación. Y cuando no habla de educación, es o no es educado. Es una condición humana, la educación del siglo XXI. Comencemos por lo que dice la gente de nuestra educación, tanto la educación básica como la educación universitaria. La gente es el tema de la gente. Tú te subes a un taxi y le hablas a la gente, háblame de educación, y te da un vademecum de cambios, de frustraciones. Y es un tema, yo creo que dentro de las cosas buenas que ha dicho y ha propuesto el presidente Abinader está no la fusión. Hay el tema fusión en cocina, el tema fusión en música. Sí, yo creo que es apropiado hablar de fusión y es muy acertada la decisión. Sí. Muy acertada la decisión. Vamos a tener que hacer un mea culpa al revisar el tema, al fundirnos, al fusionarnos. Vamos a tener que hacer un examen de conciencia de las instituciones, porque no se puede hacer una fusión simplemente cambiando las leyes o armonizando las leyes, no. Rafael Santos, mi amigo, director del Infotep, Héctor, es un tema que tenemos casi cada vez que nos encontramos. No solamente hay que fusionarlas, hay que cambiarlas. Hay que cambiar la educación básica y hay que cambiar la educación universitaria. Digamos que la fusión es la manera de cambiarlas. La manera de cambiarla. Y la fusión suena a algo emocionante. La fusión musical, donde hay que crear armonía, respetar ritmos, hacer silencios,
retocar los tambores, es decir, el término fusión desde el punto de vista social y desde el punto de vista musical pudiera ser la música de fondo de este ejercicio. Comencemos por la comisión creadora. Está hecha, hay prestantes dominicanos en esta comisión, pero yo creo que hay que hacerla un poco sinodal, hay que hacerla sinodal. Se está hablando mucho de sinodalidad ahora a propósito de la Iglesia, sí, y del sínodo que está planteado por, bueno, terminó ya parece, el sínodo patrocinado por el Vaticano, sí, sobre cuestiones esenciales de la vida moderna. Sí. Es que el cambio que se quiere hacer en los sistemas educativos tiene que ser sinodal. Hay muchos cardenales, hay muchos obispos, pero hay mucho pueblo, Entonces, ese examen de conciencia sobre la educación hay que hacerlo a la par que se trabaja como comisión. La comisión tiene que ser filosófica, ecléctica, humilde, para incluir la voz de los que no forman parte de la comisión. Voy a comenzar, es un tema tan rico y tan apasionante que va a llevar muchos programas, pero voy a comenzar por la educación superior. ¿Cuál es el lema, cuál es la filosofía de la universidad como institución de educación superior? La extensión, la docencia y la investigación. Sí. Bueno, tenemos que preguntarnos en el universo de instituciones educativas dominicanas, ¿cuáles están enseñando de acuerdo a las demandas temáticas? Pero ese es el resultado de las reformas de Córdoba, claro, en la educación superior, sí, en el año, creo que 16. En el 16. Sí. Por Dios. Sí, entonces hay universidades. Y de hoy, en el siglo XXI, sí, estamos hablando de lo mismo. No, hay que cambiar esos lemas esenciales por innovación. Bien. ¿Por qué más hay que cambiarlo? Por técnica, por revolución 4.0. Estos son los temas de los que deben hablar las universidades y debe hablarse al hacer esta fusión. Investigación es uno de los lemas y de los ejes filosóficos de la universidad. Financiada por el Estado para las universidades dominicanas. Sí y no. Si se someten a los procesos que el Consejo de Educación Superior, que el Ministerio de Educación Superior, sí, establece para financiar las investigaciones. Fíjate qué sabio es la expresión que ha dicho, Ministerio de Educación Superior, porque yo soy de los que creen, es un lapsus, que el MESID no está haciendo ni ciencia ni tecnología. Algunos amigos míos dicen que es un ministerio de becas, yo no soy tan trágico, un ministerio de becas, pero si lo comparamos con el CONACYT de México, por ejemplo, queda muy atrás en materia de ciencias y de tecnología. Un indicador de que las universidades investigan es la presentación de patentes en ONAPI. Patentes. Sí, patentes. INTEC, por ejemplo, tiene... En ONAPI. En ONAPI. Porque ese es un proceso muy bonito, y ONAPI me decía ayer la encargada de esto, que el ONAPI puede hacer mucho por las universidades, diciéndole cómo se elabora una patente. La patente es un testimonio científico de algún logro en laboratorio, de alguna tesis, que entra al mundo de la empresa, el conocimiento al servicio de la empresa. Entonces, nos preocupa mucho, y uno abre los ojos cuando da este dato, que de las 50 y tantas instituciones de educación superior, porque ojo, vamos a ver dentro de un momentito que no todas son universidades, no todas son universidades, sí, hay muchos institutos de educación superior. Sí. ¿Cuántas universidades, preguntaba yo, tienen patentes registradas en ONAPI? 5 o 6. 5 o 6. Lo que significa que las demás no están haciendo investigación, que las demás no son universidades en el sentido propio de lo que es
una universalidad de conocimientos, de hechos, de soluciones, de decisiones en torno a la sociedad y al mundo, porque la universidad no tiene paredes, no tiene paredes. Entonces, a mí me preocupa también el tema de la fuga de cerebros, la inversión en investigaciones puntuales. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana hay un tema que preocupa, que es la inversión en minería. ¿Cuántas universidades pudieran hacer una investigación sobre este tema? Sobre los objetivos de desarrollo sostenible, temas de interés nacional. Entonces, cuando vamos, ¿quién paga las investigaciones? El Estado. El Estado. Pero las universidades, desde que deciden ser universidades, tienen que tener un 10% de doctores. Y averiguan, no lo tienen las universidades, un 10% de doctores. Entonces, tenemos universidades que no son universidades, y en este momento yo soy de... Cuando tú dices 10% de doctores, es maestros. Maestros. Que sean 10%, por lo menos, que tengan doctorado. Doctorado, porque eso es lo que va a garantizar. El doctor es un recurso humano optimizado, con la capacidad y el desvelo por la investigación. Entonces, la universidad que no investiga, perdónenme, no lo dice Héctor Rodríguez, no es universidad. Y yo no digo esto para que esto se convierta en una mala palabra, sino en una buena palabra. Es decir, las universidades que no tienen doctores, los busquen y hagan lo que hizo México, por ejemplo, desde la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Se dio a la pesca de todos los cerebros, de todos los doctores mexicanos que estaban en Estados Unidos, en Europa, y le decía, ¿cuánto usted gana? $25,000, le vamos a dar 75. Y México hizo un rescate de todos sus cerebros, y México es hoy día una potencia tecnológica y una potencia universitaria. Allí está el Tecnológico de Monterrey y está la Madre UNAM, mi madre... Ahí estudiaste. Ahí estudié. Entonces yo sí creo que la educación superior es un tema de mucho interés para el país, de mucho interés para el Estado, de mucho interés para el gobierno. Héctor, que República Dominicana podría desarrollar una política de atracción de cerebros importantes dominicanos que se han ido a vivir y a trabajar en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, en otros países de América Latina? Sí, creo que es una de las tareas que debe hacer el MESIT, el nuevo MESIT. ¿Y en cuáles áreas? En ciencias. ¿Ciencias? Sí. Humanidades. Humanidades. Sí, humanidades. Tecnología. Sí. Desarrollo de proyectos de la naturaleza, como es el agua, por ejemplo, la crianza de tilapia, la crianza de anguilas. En educación, en política, en tecnología, repito. Si pudiéramos buscar dominicanos, que son muchos, Fausto, no tenemos, como no hay datos, pero son muchos los cerebros que se han escapado. Ya. Muchos cerebros. Bien. Entonces, el otro tema es el de tú lo mencionabas, las patentes. Sí. Las universidades auspician investigaciones, pero en República Dominicana ocurre que no hay tal interés. No hay tal Solo interés. 5 universidades han registrado, o 6, patentes en ONAPI. En ONAPI. La Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Industrial, le llaman ellos. Sí. Sí. Esto es preocupante. Las universidades, siendo que tienen la misión de la universidad, está la investigación, está el desarrollo, está el cambio. Es una preocupación el que no tengan investigadores suficientes y no tengan investigaciones. Entonces, cuando se haga la fusión armónica con música, con tempos, con sutileza, tiene que pensarse que las universidades tienen que hacer investigación. Y es una de las funciones del ministerio. Entusiasmar a las universidades para que investiguen. ¿Y no pasaría el modelo, digamos, de educación superior a ser un viceministerio dentro del Ministerio de Educación? Yo diría más.
El mundo universitario tiene la ventaja de que se dirige solo, se dirige solo. Yo voy a decir, lo que tenemos que hacer con el MESID es hacerlo, darle la misma estructura de un CONES, del CONES. Consejo Nacional de Educación Es un Consejo Superior. Nacional de Educación Superior. ¿Por qué funcionan solo las universidades? Es decir, se está trabajando un poco con prisas en el ámbito educativo. Fíjate lo interesante de tu pregunta. ¿Cómo se aprueba una universidad? ¿Cómo se aprueba una universidad? Presenta una serie de documentos y la aprueban. A los 5 años la evalúan. Una aberración. Hay una evaluación quinquenal que se hace. Es una pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo. Porque si yo apruebo una universidad con todos los elementos que deben también sincerizarse, porque no es lo mismo una universidad en San Juan de la Maguana que una universidad en Manzanillo o una universidad en Samaná. Es decir, esos parámetros deben ser también particularizados. Pero vuelvo a decir, si no hay investigación en una universidad, no hay universidad. No hay Y el modelo de convivencia de universidad pública con universidad privada. La línea es muy sutil. La universidad pública es más imprudente que la universidad privada. Si la UAS, por ejemplo, nuestra Universidad de América, la universidad sagrada, con todo lo que implica lo sacro, está enferma, tiene una enfermedad que se llama macrocefalia, con 20 extensiones. No, la universidad tiene mucho de convento, un convento sin paredes, de cómplices. Entonces, para que haya universidad tiene que haber símbolos, tiene que haber ceremonial, tiene que haber autoridades, tiene que haber campus, las embajadas, por ejemplo, que hay en la UAS. Entonces, una extensión no es una universidad, no es una universidad. Entonces, todas estas cosas hay que revisarlas en el JACMIN. Con el concepto de autonomía, ¿cómo el Estado puede rescatar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Primero necesita la Universidad Autónoma de Santo Domingo hacer una revisión sincera y sin paredes. No hay que coserla allá adentro, hay que abrir la universidad. Yo soy de los que cree que mi amigo Roberto hizo la verja. Las universidades, al igual que las escuelas, deben ser abiertas. Sí. Incluso se habló en los años 80 de la universidad sin muros. Pero hay una idea que yo dejé atrás. Tú me preguntabas si las universidades pueden hacer sus cambios solas. Sí. ¿Por qué una universidad, si es aprobada como tal, tiene que ajustarse a los parámetros de calidad? Es la gente quien la va a evaluar. Y ojo, ¿el Estado tiene que subvencionar universidades privadas? No. Pero el Estado subvenciona. Sí, paga deudas. De muchas maneras. Establece laboratorios. Sí. Hace edificaciones. Sí. A INTEC el Estado le hizo un edificio. Sí. Danilo Medina fue egresado de INTEC, sí, y Danilo Medina hizo un edificio para INTEC. Sí. Y a la Pucamaima el Estado Dominicano le ha dado un chorro de dinero. A la Universidad Católica Madre y Maestra. Sí. A la Universidad Católica Santo Domingo el Estado le ha otorgado mucho dinero. Ahora, con el dinero que el Estado le otorga a la UAS se hacen 20, 30 universidades privadas más. Sí. Sí, entonces, antes de hacer una ley, de hacer una fusión, hay que organizar esas cosas. Son 4.000, 5.000 millones de pesos por año, 7.000 millones de pesos por año. Es mucho dinero. Con eso podemos hacer, como estamos en el último lugar en PISA, pudiéramos hacer tener el mejor sistema educativo. Así como se habla de turismo, que se habla todos los días, tenemos que hablar de educación todos los días, tenemos que rezar por la educación todos los días. Ahora hay una gran diferencia, Héctor, y a mí me llama la atención la gran distancia que hay. Una de las universidades que más estudiantes tiene, financiado por los propios padres, algunas becas que otorga, es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En los campus de Santiago y Santo Domingo y algunas otras oficinas que tienen en otros lugares, la Pucamaima debe tener 12 o 13.000 estudiantes. Pero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
son 250.000 estudiantes. Es decir, la Universidad Autónoma de Santo Domingo aporta más del 50% de los doctores, de los abogados, de los maestros, de los ingenieros, y todos esos psicólogos, todos esos profesionales están saliendo con amplias, profundas deficiencias. Sí, sí. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene su glamour, tiene su filosofía. En la historia. Sí, pero no puede crecer tanto. Lo que pasó en México, salió la Universidad Autónoma Metropolitana. Es decir, la UAS no debe sentirse lesionada si el Estado crea otras universidades, la Universidad Metropolitana. La Universidad de Cotuí es una universidad pública. La asumió públicamente el Estado por un tema de deuda y porque las autoridades de esa universidad al final decidieron que lo mejor era entregarla. Sí, pero sin embargo funciona como una universidad pública, como una universidad privada. Privada, sí, pero es pública. Siendo una universidad financiada por el Estado. Financiada por el Estado. Sí. Entonces, en los financiamientos del Estado a la educación superior tiene que haber esta frase de Rafael Toribio. La Universidad Nordestana, igualmente, que tiene un excelente y gran campus universitario en San Francisco de Macorís y que ofrece servicios a toda la región nordeste y algo más. Sí. Es una gran universidad, pero está financiada parcialmente por el Estado. Sí. Entonces, esta frase que voy a decir no es mía, sino de mi amigo Rafael Toribio. Las universidades tienen que aplicar la ley de la reciprocidad. Ninguna universidad que reciba fondos del Estado puede manejarse como una empresa privada, puede manejarse como un grupo privado. La universidad tiene que reciprocar los fondos que recibe en becas, en investigaciones o en otras necesidades públicas de estudios de realidades, de situaciones, proyectos para desarrollo regional, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa organización, Fausto, juntar dos ministerios que tienen particularidades tan esenciales, es hacer como... Pero yo recuerdo aquí, el Vito otorgó un préstamo a varias universidades, incluyendo la Pucamaima y EINTEC, para crear bibliotecas bien dotadas, y al final esas universidades nunca pagaron esos préstamos. El Estado tuvo que asumirlo y ellas supuestamente le pagaron al Estado con becas a estudiantes. No. Hay muchos claroscuros en las instituciones. ¿A qué te refieres con que no? Cuando tú dices no, ¿qué quiere decir? Lo que quiero decir es que las universidades privadas no pueden continuar recibiendo dinero sin reciprocar. Pero es que no pagan. Hay una cultura del no pago. Es que a las universidades privadas no se le tienen que dar dinero. Bueno, pero si lo asumen como un préstamo otorgado por un organismo internacional, nunca lo pagaron, el Estado debió asumirlo porque fue garante. Sí. Lo que vemos con esto, y mi diálogo forma parte de esto, es decir, hay muchas confusiones, hay muchas cosas ocultas, y la ciencia es transparencia. Sí. Entonces hay que transparentar la existencia de las universidades. Te decía hace un rato, las universidades tienen calidad per se. Las universidades que no tengan calidad per se, no vamos a tener estudiantes. Ahora, la UNAM, por ejemplo. Pero es que la gente quiere título. Aunque no tenga calidad o capacidad, la gente quiere un título. Bueno, licenciado. Sí, claro, el título tiene sus méritos, Sin embargo, hay muchos títulos... Pero aquí hay personas que han salido de la universidad y nunca han leído un libro, Héctor. Eso es un problema serio. No es ya de la universidad, es un problema de la cultura. Bueno, y aquí saltamos a la... Y de la educación. Y aquí saltamos a la primaria. Ya. Vamos a hacer una pausa, Te estoy acorralando un poco porque necesito... Provócame. Tu reflexión sobre eso. Volvemos en un momento en este diálogo con Héctor Rodríguez Cruz sobre el tema de la educación en República Dominicana. Bien. El segmento anterior concluimos sobre, tú decías, hay que trabajar la educación primaria. Ahora yo te digo, la educación primaria
en el siglo XXI, en el 2024, con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los grandes avances que ha tenido la ciencia computacional. ¿Cómo hacemos? ¿Le vamos a seguir enseñando matemática, multiplicación, suma, resta a los estudiantes? ¿Qué hacemos nosotros con la educación en esta época convulsa y de tanta modernidad, cuando todo viene ya solucionado? Tú das una charla y tú dices, mira, pone una aplicación, hazme un resumen de la charla, y ya está, y por escrito. Sí. Hay un articulito que está, digo articulito porque es concentrado, de Inés Aispun, Sí. cuando habla de la importancia de leer libros, acariciar un libro. La inteligencia artificial, Harari, su libro Nexus. Nexus, sí. Sí, todos están diciendo que... Es una nueva teoría sobre, obviamente él plantea una nueva teoría sobre la comunicación. Sí. Todas estas cosas no van a acorralar al conocimiento humano ni las profesiones, algunas de las profesiones que estamos impartiendo en este momento. Se necesita una persona con su cerebro bien puesto y con su corazón bien puesto para que haya orden, haya ley, haya justicia, haya ética, no haya corrupción. Es decir, no nos debe asustar. Pero eso es lo clásico. No lo clásico, estamos hablando de una ética de la corrupción, estamos hablando de una ética del hombre nuevo del siglo XXI, y yo lo digo en mi libro. Pero, por ejemplo, aspectos vinculados con la corrupción van a ir quedando resueltos con la aplicación de nuevas tecnologías, la robótica, por ejemplo, en los servicios públicos en general. Sí, Se supone que esas cosas se tendrán que ir incorporando a los servicios públicos. Hay países, como el caso de Estonia, por ejemplo, que los servicios públicos están computarizados en un 98%. La gente no tiene que acudir ante otro ser humano para resolver los temas que tiene que resolver frente al Estado. Sí, pero esas estructuras un poco antihumanas se están autodestruyendo. Tú lo sabes como lector que eres. En este momento de tanta tecnología, la gente está clamando en novelas, en libros de historia, por el reencuentro del hombre, por lo humano. Es decir, no nos debe asustar la inteligencia artificial, tiene sus límites. Entonces, la educación de este país, de este continente y de este mundo, tiene que pensar en ese hombre en medio de la tecnología. Lo nuevo que se está aplicando ahora es la autoconducción en los automóviles que se adquieren, particularmente en Asia y en Estados Unidos y también en Europa. ¿Cómo vamos a recuperar, digamos, el carácter que tú mencionas, lo clásico, el ser humano, la ética, cuando estamos yendo en una dirección que ya es indetenible? Sí. Héctor, estoy tratando de volverte a una realidad de la que no es posible escapar. Sí. Obviamente la posmodernidad tiene sus propios modelos de desarrollo social y de desarrollo educativo. Por ejemplo, los empresarios de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, tecnología, inventaron un prototipo de educación que luego se lo pasan al mundo educativo y se llama el sistema STEAM. Sí. Que no es STEM, aquí se habla mucho de STEM. STEM. Sí. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos la tecnología, pero tenemos las artes, que forman al hombre tierno, al hombre justo, al hombre sensible. Cosas que necesitamos hoy frente a la tecnología. Necesitamos mucho humanismo, necesitamos personas con capacidad de compasión, de perdón, para manejar incluso los temas migratorios. Se necesita mucha compasión. Entonces, está previsto, entonces es una proporción. Manejemos todas estas variables del modelo STEAM. Vuelvo a decirlo: ciencia, tecnología, ingeniería, artes
y matemáticas. Así lo están haciendo los países orientales, están dando arte. ¿Nuestros niveles de educación, hasta donde lo tenemos, permiten ese avance? No. Tenemos que rehacer, antes de fusionar los ministerios, tenemos que rehacer, tenemos que, vamos, te voy a decir una frase que a ti te gusta mucho, tenemos que hacer un ayornamiento, tenemos que cambiar la educación y traducirla en una fusión. Por eso el señor presidente dio 6 meses y eso hay que hacerlo ya, porque no podemos seguir con años educativos al margen de este modelo, el modelo STEAM, que en la escuela se dé arte, por ejemplo, se da disciplina, no, yo quitaría la moral y cívica de la escuela, cambiaría el enfoque. Cuando usted le da música a un muchacho y le da canto, le está enseñando disciplina, orden, tempo. La formación de los profesores de la escuela pública debe asumirla el Estado. Debe asumirlo el Estado. Tenemos 16 universidades de las 50 que hay. Que forman maestros. Que forman maestros. La principal es la UAS. Sí. Estamos formando maestros al margen de las necesidades de la educación. La escuela normal que existe todavía en México, donde el Estado forma a sus profesores, le enseña música, canto, el himno al árbol, a la madre, a Sánchez, a Duarte. Sí. Aquí todavía quedan rasgos de la escuela normal. No. Isfodosu tiene... No, No. Isfodosu es un centro universitario. Centro de formación Salomé Ureña, sí, sí. pero ha aprendido de las universidades, asumió el modelo de las universidades, la licenciatura. Ser maestro no es ser licenciado, ser maestro es ser formador, facilitador, inspirador, y las universidades tienen su tempo, que es diferente al de la educación. Ya. Entonces, pero eso implica cambiar también el concepto de educación con el que nos manejamos. Claro. Porque cuando hablamos de educación pensamos en un centro físico, 4 paredes, un aula, sillas cuadradas en dirección a escuchar a un sabio que es un maestro, una pizarra y una pizza. Fíjate lo que has dicho. Yo fui cuando la campaña que corrió Hipólito Mejía, yo fui director del sector educativo y fui a Los Ángeles a observar una escuela. Me llevé una impresión tan emocionante. Cada profesor adorna el curso como quiere. Y yo encontré que en casi todos los cursos había una mecedora y una serie de butacas alrededor. Sí, las escuelas de aquí son cárceles, tienen alambres de púas, son altas, no entra la luz. Entonces, seguimos manejando, haciendo edificios que porque la escuela no está integrada a la comunidad. Recibe a los miembros de la comunidad más pequeños e imparte docencia. Sí. Pero la escuela tiene que protegerse de la delincuencia, la inseguridad, de las drogas, de los robos, de las violaciones sexuales. Es decir, hay una serie de cosas que obviamente dificultan pero una escuela ideal. La defensa de esa escuela está en formar a esa misma sociedad para que esos males disminuyan. Sí, es que es fácil decirlo, formar a esa misma sociedad. Sí, pero formar a esa ¿y misma... cómo vamos a formar a la sociedad? Formándola. Me explico. Explícame. La deserción escolar. Ya. De 100 bachilleres que terminan los estudios de primaria, entran al bachillerato. 25 de 100. Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos capacidad para retener... Hay 75 que se quedan fuera. 75 que se quedan fuera. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hizo la educación? ¿Y a dónde se van estos muchachos? Bueno, esos son conductores de vehículos, esos son agentes policiales, esos son servidores públicos, esos van al sector privado a trabajar, en la informalidad en la economía, chiriperos. Eso es. Sí, pero van con un background y unas carencias humanas, lo que se llama hoy día competencias blandas, donde gente... Mira, por ejemplo, yo le escribo a todos los directores del Intran, ninguno te responde, cuando un servidor público está obligado a responder a todos los ciudadanos. Aquí el problema de los motoristas, ¿cuántos
Ese es un serio problema que yo lo vinculo con la educación. Es educación. Es educación. Es educación. El problema del entaponamiento, el respeto a las normas, la idea de que otro tiene también derecho a moverse y que si llega primero, ese le toca primero. Exactamente. Eso es. Hay países que no tienen semáforos y que no tienen policías. En Lausanne, por ejemplo, en Suiza, que yo fui a un congreso, cuando el ciudadano pisa la línea de cebra, se paran los carros. Es decir, ¿Suiza siempre fue educada? Sí, no. Es decir, nosotros tenemos que tender a educar al hombre para la vida. Ya. En letalidad en materia de tránsito, República Dominicana tiene un récord mundial. Sí. Pero es un tema de educación. Es un tema. Y no es solamente educación vial, porque hay gente que dice, no. bueno, es la educación vial, sí, la gente no conoce las normas. No. Es el tema del derecho que tiene el otro. Sí. Y la falta de respeto hacia el otro. Sí. Y la capacidad de convivir con los Pero demás. además hay un elemento que es el pendejismo también, ¿eh? Que si tú respetas el derecho del otro, nadie te va a dejar pasar. No, alguien te imita, alguien te ve, alguien te ve. Es decir, y todas esas expectativas que tenemos de la educación básica, que es básicamente socializar a la gente. Ya. La ley 97. 97, sí. Es La una- ley de educación. Es una general ley, de educación. es una ley virtuosa. Ujú. Dice, la educación tiene como objetivo, esto hay que leerlo para que no se olvide. ¿Cuántas escuelas de educación vial hay en República Dominicana? Una sola, la creó de Andino. Una sola. ¿Los estudiantes del sistema educativo dominicano público reciben educación vial? Que se sepa, no está en el currículum. No está en el currículum, Ya. sí. Pero la educación vial también... Por poner el caso Sí. de la educación vial, Sí. porque hay muchos otros Sí. ejemplos y situaciones que se pueden perfectamente presentar por Sí, esa vía. sí. Quiero leer, sin que se detenga el ritmo de la grabación o de la televisión, De esta conversación. de esta acuerdo. conversación. Mire, permítanme que lea. La educación dominicana sustenta los siguientes fines: formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, aptos para cuestionarla de forma permanente, que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad para contribuir al desarrollo nacional y su propio desarrollo. Esto es un desideratum. Un desideratum Eso que es- debe eso ser es- asumido por los hogares, debe ser asumido por los medios de comunicación, Pero ¿cómo hacemos eso? revisando la educación. ¿Tiene el Estado dominicano la capacidad de organizar el país para que esto se cumpla? Tiene el deber. Tiene el deber. Por ejemplo, existen aquí una zonificación en la agricultura, hay 8 regiones. Yo creo que cuando se sienten a arreglar la educación básica, si se puede decir arreglar, tenemos que zonificarnos de nuevo. ¿Cuántas direcciones regionales hay? 16. Quizás lo que necesitamos son seguir el criterio de agricultura, que tiene 8 zonas, salud pública tiene 8 zonas, 8 grandes zonas autosuficientes, con directores o con viceministros, apadrinado por universidades, y entonces se crean microterritorios que se planteen estas cosas y los problemas de la propia zona. El caso de San Juan de la Maguana, que hay un problema ahí con una inversión de oro y la comunidad dice que no. Esa comunidad tiene que ser sometida a una reflexión completa para ver qué se hace con esto, con esta inversión. Es una manera de reconciliar el desarrollo con lo clásico. Tenemos que sentarnos a hacer esas cosas antes de fusionarlas. Y hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo ya. Porque si no... ¿Comprende el sistema político de República Dominicana la necesidad de estos cambios? Parece que sí, porque establecimos en el 2012 una ley
de Estrategia Nacional de Desarrollo que contemplaba muchos de estos elementos: educación, economía, turismo, tema fiscal, el tema del medio ambiente, el compromiso ciudadano con asuntos como la equidad, la solidaridad, etcétera. Todos esos temas están ahí planteados y forman parte de una ley. Sí, es la una ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Ahora el presidente Luis Abinader está planteando una estrategia con miras al 2036 para que el país pase de su estadio de economía media a país desarrollado. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, con el nivel educativo que tenemos, avanzar en esa dirección? Sí. Héctor, ¿tenemos que confiar en las élites? No, yo creo que hay que aplanar el organigrama social. Aplanarlo. Aplanarlo. Cuando uno habla con un hombre humilde, como yo lo hago, como ando en taxi, ellos te trazan un vademecum de lo que debe ser la educación, de cómo debe manejarse la salud, de cómo debe manejarse el tránsito. Lo que pasa es que aquí los funcionarios públicos no tienen tiempo para escuchar, se encierran en una burbuja. No terminé ahorita lo que iba a decir del Intran. Existe en la iglesia unos mandamientos que se llaman los mandamientos del tránsito. Se agarran los 10 mandamientos y se aplican al tránsito. En El Salvador, no hace mucho, se hizo una campaña en todas las iglesias analizando y aplicando estos 10 mandamientos del tránsito. Y tuvo su efecto. Aquí no estamos haciendo nada y hay tanta gente que tiene soluciones, entre ellos tú, porque me estabas hablando de eso en tu oficina, entre ellos yo y tantos Faustos y Héctor Rodríguez, tenemos soluciones. Una de las cosas que tiene que hacer la educación básica es revisar su Consejo Nacional de Educación. Es decir, hay que revisarlo. Ahí debe estar representado el pueblo. Y en el currículum que se haga, tiene que estar representado el pueblo. Una de las virtudes del plan decenal fue eso. El plan decenal se lanzó. Es que todo está muy ideologizado, Héctor. Las iglesias no permiten democratizar la educación en República Dominicana. Están ideologizadas. Quieren la enseñanza de la Biblia. Sí. Quieren matar, digamos, cualquier iniciativa democrática independiente que no sea sobre la base de la promoción de la fe. Sí. Estamos en el siglo XVI. Sí, la fe no se puede enseñar en la escuela. Eso es un tema clarísimo. Sin embargo, la escuela no tiene la responsabilidad con el tema de la fe. Sí, sin embargo, la Biblia hay que verlo como un libro histórico de formación humana. Mire la compasión. Estaba el Señor en el lago de Tiberíades, predicando, y había una multitud enorme, en la tarde, todo el día escuchando al Señor, escuchando al Maestro. De buenas a primeras, el Señor vio cómo estaba aquel pueblo reunido allí y sintió compasión. Después de eso le dice pero es que en el Antiguo Testamento tenemos un Dios vengativo y violento. Bueno, pero eso pasó. Por Dios, pero no me diga que es solamente un tema histórico. No, es también una cuestión de que ahí, además de virtudes blandas, como tú mencionas, la Biblia tiene muchos otros elementos pero déjame decirte, seriamente complejos. Déjame decirte, matanzas. El Nuevo Testamento, con todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, sustituye al Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor habla que siente compasión, nos está dando... Es que como tú me hablaste de la Biblia, la sí. Biblia es la unión del Nuevo y el Viejo Testamento. Sí, pero el mandamiento nuevo, por ejemplo, es el fundamento de los derechos humanos. Ya. Mira, entonces te termino la idea de la compasión. Sí. La compasión la trabaja Adela Cortina maravillosamente. Sentir compasión, no pena, no lástima, sentir compasión. ¿Y tú crees que la Biblia es el referente para el tema de la compasión o hay algún otro elemento, otra historia, otro texto filosófico, fundamental? ¿No se puede recurrir
a Platón, no se puede recurrir a Sócrates, no se puede recurrir a filósofos modernos que traten el tema. Sí, bueno, si tú quieres... No sé, yo te estoy... Sí existe, pero lo que quiero decir es la Biblia. No solamente debe enseñarse la Biblia, debe enseñarse el Torá, debe enseñarse todo lo que sea religioso, porque la religión no daña, humaniza, bueno, diviniza. Bien. Entonces, todos esos cambios que nosotros estamos narrando aquí, hay que hacerlos. Bueno, vamos a terminar esta parte y para concluir en el próximo segmento, sí, esta conversación sobre el tema de educación. Saquemos el tema ideológico, religioso de la educación. Hay que despolitizar, hay que desreligionalizar el Consejo Nacional de Educación Superior, sí, de Educación de República Dominicana. Sí, sí, volvemos en un momento con Héctor Rodríguez Cruz en un diálogo sobre el tema de educación. Nos hemos ido demasiado largo, demasiado pero eso amplio. Es bueno, por eso es que se repite esto. Volvemos en un momento, señores. Héctor, me gustaría aterrizar en las cosas más concretas que podamos hacer en un sistema educativo limitado como el que tenemos. Por ejemplo, tú hablas en tu último libro del enfoque basado en competencias. ¿Es posible aplicar ese enfoque basado en competencia en el esquema educativo nuestro? Sí. Sí. Se está trabajando para maestros y estudiantes. Para maestros y estudiantes. Sí. Por ejemplo, ¿con la ADP incluida? Sí, sí. La ADP, yo escribí un artículo en Acento que se llama "Yo no soy ni amigo ni enemigo de la ADP". Quizás tengan muchas razones para ser amigos. Entonces, tenemos que plantearnos el papel del maestro, no del profesor, del maestro. El maestro. El líder, el que permite que los estudiantes disientan, forman el pensamiento crítico, hablan de arte. Vuelvo al modelo STEM. Tenemos que tomar en cuenta estos modelos humanizadores de la educación. ¿Se está trabajando el modelo de las competencias? Sí, medianamente. Se está hablando de STEM, donde se deja fuera el arte, con toda su dimensión espiritual y emocional que tiene. Me pasó que yo llevé este libro a la UTE y ellos estaban dando un seminario de esto. Se está trabajando en las universidades. La UTE es la Universidad de la Tercera Edad. De la Tercera Edad. Hay universidades que están trabajando el modelo basado en competencia. Sí. Esto es obligatorio para formar las competencias básicas, el hombre crítico, que pueda criticar todo el producto computacional, el hombre compasivo, no solamente desde la religión. Hay cientos de filósofos que hablan de la compasión, de la solidaridad. Respondiendo a tu pregunta, tenemos que comenzar ayer a dar la educación que necesitamos en el siglo XXI y en el siglo XXII, y en el siglo XXII, donde tenemos que crear las bases ahora. Yo tengo mucha fe y llamo a esa comisión que creó el señor presidente a que trabaje 24 horas, no que se reúnan semanalmente, 24 horas, que aquello sea un convite, donde todo el que quiera opinar sobre la educación lo haga, como se hizo en la revolución educativa del plan decenal que tuvimos en los años 90. Sí, Fausto, estamos atrasados, estamos retrasados. La gente te lo dice, es que nuestra educación no anda bien, es que el problema es de educación. Sí, vamos a interpretar ese sentir del pueblo, de que la educación anda mal. Y cuando una gente, por ejemplo, en un vehículo público te dice, mire, mi experiencia es que la educación no está funcionando. Veamos qué hay, la historia individual, personal de esa persona. Sí. Cómo maneja la relación con sus hijos, cómo estimula a sus hijos para ir a la escuela y cumplir con las tareas que le asigna el maestro, para no decir el profesor en tu concepto, cuando retorna a la casa. ¿Cuáles son las condiciones que se crean en un hogar para que un estudiante sea exitoso? ¿Cuál es el ambiente que tiene en la comunidad, en el entorno, para cumplir con sus actividades?
tiene celular, no tiene, utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías, Sí. utiliza la nueva tecnología para ayudarse en materia de educación con los compromisos que tiene. Esos son solo algunas preguntas Sí. que hay que hacerle a esa persona que critica. Porque Sí. en definitiva cada uno tiene un compromiso con la educación. Sí, sí. Adulto que no vaya a la escuela ni haya ido a la universidad, pero si tiene hijos tiene un compromiso con la Tiene un educación. compromiso. Sí, es que esta es una cadena sagrada, la educación. Educamos los padres, educamos los abuelos, educamos los tíos, educa el policía, educa el presidente, educa el diputado, el senador. Es decir, tenemos que revisar, y yo lo digo en uno de mis artículos, hay que hacer un examen de conciencia de la educación. Pero además no es solamente cómo se educa, sino no lo que se dice, sino lo que se hace. Porque en definitiva está más que demostrado en la psicología que el niño aprende en su relación con los demás lo que ve que hacen los otros y no lo que dicen. Sí. Así es, sobre todo en los primeros años. En los primeros hay una años. Educación modélica, el niño toma Si modelo. la relación de la familia, padre, madre, hermanos, es una relación donde hay elementos de violencia, el niño aprende a ser violento. aprende a ser violento. Pero también de la televisión, y hoy día no solamente de la televisión criolla, sino de la televisión internacional. Si en el hogar hay alcohol y se utiliza el alcohol y el hombre se emborracha o la madre también, ese es un elemento que induce a, si se fuma, si se lee o no se lee, si hay libros en la casa. Los únicos libros son los que lleva el estudiante de la escuela a su casa. Que ya no lleva los libros, y lleva libros con cientos de errores. Bueno, salía en un periódico de circulación nacional que los libros de historia no traen a Mamá Tingó. Sí, es una historia muy dolorosa y muy cruenta de la lucha por la tierra en este país. Y ella es una mártir agraria. Es una mártir agraria. Así es. Entonces, esa revisión, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a hacer esa actualización de la educación? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, todos nosotros. Por eso hay que hacer una ágora. La educación hay que manejarla, la reforma educativa hay que manejarla como una ágora, donde todo el pueblo da sus opiniones, narra sus expectativas, asume compromisos. Por eso tiene tanta importancia la comisión que creó el señor presidente de la República para fusionar estos departamentos en 6 meses. Pero hay que dedicarle más tiempo a estas comisiones, porque es urgente la mejora. ¿Hace falta un liderazgo claro, definido en materia de educación? Sí. La educación forma líderes. ¿O se necesita solo gerentes? No, se necesitan las dos cosas. Pero la educación tiene mucho de poesía, es decir, hay cosas que no se pueden gerenciar. Yo estoy emocionado y tú me preguntas, oye, ¿se te nota? Porque mi nieta de 14 años me llamó y me dijo, yo estoy, pero loco. Abuelo, aprendí que hay un señor que se llama Mario Benedetti y me sé un verso que te quiero decir. Benedetti. Sí. Cuánta antropología, cuánta paz, cuánto ecumenismo en la lectura. Pero ya no se puede leer solo en el teléfono. Como decía doña Inés Aispun, el libro tiene su glamour y en todas las casas debe haber libros. La Biblia y todos los demás libros de todas las religiones, de autores dominicanos, de autores mundiales, de Dostoyevsky, es decir, de Whitman, de Pedro Mir. Hay un país en el mundo situado en el mismo trayecto del Sol. O Contracanto o Whitman. Contracanto. Es decir, tenemos que humanizar y la educación es el escenario ideal para hacerlo, para cumplir con este deber. Yo creo que este tema es inagotable. Inagotable. Sí. Definitivamente resulta esperanzador, por supuesto, porque la educación es un aportante continuo y enriquece
continuamente el optimismo. Sí, Y una de las cosas que necesita la sociedad y el pueblo dominicano es optimismo para seguir bueno, adelante. esa es la salud mental, Esa es, optimismo, esperanza, optimismo. Y la educación nuestra es la Y esperanza. creo que República Dominicana tiene suficientes ejemplos. Pedro Francisco Bonó, Eugenio María de Hostos, Pedro Enrique Sureña, tantos maestros y tantos intelectuales y gente que aportó al conocimiento desde aquí, Sí, desde aquí, sí, sí. que son referentes también para la Sí, educación. sí. Y hay también muchos héroes anónimos por ahí en la educación. Sí, sí, claro que Y lo yo quiero saben. decirte una cosa, hay que importantizar el trabajo del maestro. Y yo no quiero irme sin decir tres cosas. Por ejemplo, hay que hacer una cadena de supermercados para maestros, Ya. donde los maestros coman, compren libros, nevera. Es decir, y hay que darle una computadora a todos. Sí. Y hay que importantizar el papel del maestro en la formación de la sociedad. Y hay que importantizar la función del maestro en la formación política para la democracia. Es decir, tenemos que llevar la educación a todos los rincones y órganos decisorios. Necesitamos, además de dinero, además del 4%, necesitamos una productividad, una nueva actitud hacia la calidad educativa. Es decir, con transparencia, con transparencia. Necesitamos formar un hombre nuevo para este país y la educación constituye la esperanza para hacerlo. Muchas gracias, Héctor. Muy agradecido de este diálogo contigo. Nos fuimos un poco lejos, pero de todos modos Sí. contribuye, ayuda a reflexionar y aportar algunas ideas Sí. sobre aspectos desafiantes en el ámbito de la educación. Señores, muchas gracias por la compañía y gracias a Héctor por este diálogo. Tiene que volver, Héctor. Sí, sí. Hasta luego. Sí, 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 sí. Mira.